También estamos pendientes de este primer jueves de octubre. Se celebra el Día Mundial de la Depresión y según la ONU se celebran este tipo de días para dar visibilidad a una enfermedad de la que bien nos decía Eladio Rosique. Eladio, de nuevo te tengo que dar las gracias porque estás aquí con nosotros y por la espera. Son temas muy interesantes los que hemos escuchado en esta rueda de prensa, por cierto. Veía que la seguías con interés. Decíamos que es una enfermedad de la que se sigue hablando poco, se descubre poco en las casas o entre nuestro entorno laboral, nuestro entorno familiar, que padecemos una depresión. Sí, bueno, sigue teniendo cierto estigma. La gente todavía le cuesta un poquito de trabajo decir que va al psicólogo o que va al psiquiatra. Da la sensación de que es otra esfera, como si he perdido la chapeta y estoy loco o me pasa algo, y empezar a hablar de psiquiatras y psicólogos es como una batalla perdida, cuando al contrario, es una batalla ganada, porque de lo que se trata es de intervenir lo antes posible. La depresión es algo que es como una bola de nieve, conforme lo vas dejando cada vez se va haciendo más grande, más grande, más grande. Fíjate que la depresión esencialmente consiste en una tristeza profundísima y una pérdida del deseo por hacer cosas que antes te apetecía hacer. Esa tristeza es producto de un estilo de pensamiento que va rumiando, va dándole vueltas y que tiene un sesgo en la atención. Empezamos a ver solo lo negativo, lo que no nos gusta, lo que nos hace daño, lo que daña mi autoestima, los sentimientos de culpa. Entonces voy rumiando y rumiando y cuanto más pienso, peor me pongo. Entonces el tiempo aquí es decisivo, actuar lo antes posible evita que tengamos que enfrentarnos a una depresión moderada o grave y a lo mejor con un principio de depresión ya podríamos estar actuando. Pero Eladio, hay gente que está sufriendo una depresión y lo desconoce y no tiene ni idea de que lo que le pasa es una depre. Sí. Vamos a ver, una depresión, para empezar hablamos de depresión, pero hay diferentes tipos de depresión, claro. ¿Vale? Hay la más conocida es la depresión mayor, se llama así, que es la depresión prototípica, la que pensamos que es la persona triste permanentemente, llorando, con una sensación tremenda de desesperanza, con una pérdida de disfrute de la vida. Esa es la depresión prototípica. Esa es la que vemos y la que ahora empieza a identificarse. Hay mucha gente que dice, oye, pues parece que está deprimido porque esos síntomas ya empezamos a conocerlos. Y sobre todo, hay que diferenciar entre una depresión clínica, realmente problemática, y un estado depresivo que podemos tener todos en un momento. ¿Que puede ser temporal? Sí, puede ser temporal por lo que sea, porque tienes un problema, porque hay un acontecimiento complicado. Eso genera un estado de ánimo deprimido durante un tiempo, pero si vemos que eso se prolonga en el tiempo, que veo que no me lo puedo quitar y que interfiere en mi día a día y empieza a condicionarme no solo mi actividad laboral, sino la actividad relacional, en familia, con amigos, y no salgo y veo que no levanto cabeza, ahí estamos ya empezando a hablar de una depresión. Luego hay otro tipo de depresiones, que son las que menos se localizan, que se llaman que es conocida como la distimia, Es una depresión de baja intensidad y largo recorrido. Tú te das cuenta que una persona puede estar con una distimia 20 años y no saberlo. La distimia, ¿qué es lo que sucede? Hay como una especie de estado melancólico permanente, pero no estoy llorando por los rincones, no estoy mal. Sí que voy notando un término que se dice técnicamente es inhibición psicomotora. Inhibición psicomotora es que, aunque yo tenga fuerza para hacer cosas, parece que no tengo el ímpetu para hacerlo, no tengo ganas. Al final termino en el sofá, termino siempre con actividades de evasión, tipo con el móvil o con cosas, pero no hago nada activo, no pongo nada de mi parte para que mi vida vaya funcionando. Y luego se tienen muchas somatizaciones. Dolores musculares, problemas gastrointestinales. O sea, que puede convertirse en una enfermedad física. Sí, nosotros hemos separado la mente y el cuerpo para estudiarlo, pero realmente van en el mismo lote. Cualquier sensación física lleva aparejado un estado de ánimo y viceversa. Un estado de ánimo genera unos cambios físicos. Sí, todos lo sabemos. Tenemos las palomillas en el estómago cuando me enamoro. Cuando estoy muerto de miedo me pasa algo, que no lo voy a decir porque es un poco escatológico, pero todos tenemos claro que los estados emocionales originan cambios físicos. Entonces, la actitud nos puede ayudar a una actitud positiva frente a la vida, frente a los problemas. ¿Nos puede ayudar a padecer menos enfermedades? Vamos a ver, lo que tenemos que vigilar es que nuestro pensamiento funcione de una forma sana. Y una forma sana es una forma útil. ¿Cuándo el pensamiento es útil? Cuando nos ayuda a disfrutar de la vida o a resolver problemas. Si mi pensamiento lo que está haciendo es, si tengo un problema, amplificarlo, está empezando a no ser útil y está empezando a ser un problema. Si cuanto más pienso, peor me pongo, quiere decir que mi pensamiento no está funcionando bien, empieza a no ser sano. Por ejemplo, con el tema del coronavirus, tenemos una amenaza externa real, ¿vale? Con esa amenaza, ¿qué hago yo? La cojo, la interiorizo y empiezo a darle vueltas y empiezo a amplificar el miedo, y el miedo me va
me va agobiando, me va generando estados de angustia, de inquietud, pero eso no estoy solucionando nada. O sea, si con el enemigo externo yo decido tomar precauciones, tomar medidas, hacer cosas, tener una actitud de lucha contra la amenaza externa, mi pensamiento está siendo útil para mí. Por ejemplo, para que nuestros espectadores lo lleven a cabo, ¿qué deberíamos hacer frente al coronavirus para no vernos apagados, no vernos temerosos, con miedo, quedarnos en casa? Hay gente que sigue confinada. Vamos a ver, hay que limitar el miedo. Tenemos dos problemas, el coronavirus y el miedo al coronavirus. Sí. El miedo no debe ser excesivo, debe llevarnos a tomar las medidas oportunas. Respeto. Por lo tanto, respeto, evidentemente. Pero lo primero que tenemos que hacer es no sobreexponernos demasiado, es decir, tener en cuenta todas las medidas que nos van diciendo en cada momento, porque como vamos conociendo cosas nuevas, tenemos que ir rectificando algunas cosas de las que hacíamos antes, evidentemente, y tenemos que ir adaptándonos. Pero no podemos estar permanentemente escuchando noticias para que nos genere una amplificación del miedo. Porque llega un momento en que eso puede que yo no lo pueda controlar. Sí. Y entonces ya tengo otro problema, que es la angustia y el miedo. Y hay mucha gente pasando miedo con esto del coronavirus, un miedo desproporcionado, que no quiere decir que no sea peligroso. Pero ese miedo tan grande lo único que hace es que yo sufra, incluso, fíjate, curiosamente, los que están más aislados son los que más miedo tienen. Y son los que menos peligro tienen por el hecho de estar muy aislados. Curiosamente son los que más sufren. ¿Vuestras consultas se os ha llenado después del confinamiento de personas con esos temores, con esos miedos o esas fobias? Sí, lo estamos notando porque esto es una puesta a prueba psicológica. Es decir, realmente es un incremento del miedo, un incremento de la incertidumbre y la sensación de indefensión. Porque si yo no sé qué tengo que hacer para defenderme de algo, empieza un estado como de amenaza, que no entiendo bien por dónde viene. Eso es un precursor importante de la depresión, la indefensión aprendida, se llama así. Yo aprendo a estar indefenso frente a algo. Pero también hay situaciones muy duras personalmente, con soledad en las personas mayores que estabas comentando antes, pero también hay situaciones de pérdida de trabajo o de incertidumbre con mi trabajo. Porque una persona con depresión es una persona tóxica en el ambiente de trabajo. No. No tiene por qué. Esta persona que siempre está triste, que está apagada, que no colabora. Es una persona sufriendo. Vamos a ver. Yo lo de persona tóxica me hace un poco me chirría un poco, porque yo prefiero hablar de actitudes tóxicas. ¿Vale? Hay personas que su personalidad es una personalidad que no sabe trabajar en equipo, que va amargando a los demás, que va boicoteando el esfuerzo. Eso sí es una actitud tóxica. Y eso tiene que ver con rasgos de personalidad y con forma de afrontar los problemas del día a día. Pero la persona con depresión, vale que a lo mejor no aporta mucho porque no puede, pero la persona con depresión no hay que verla como una persona tóxica. Hay que verla como una persona a la que hay que ayudar. Y los que estamos alrededor, familia, compañeros de trabajo, amigos, ¿cómo tenemos que actuar ante una persona que tiene una depresión, que está pasando por ese proceso? Primero, aunque le pidamos una actitud diferente, no esperar que la tenga. ¿Por qué? Porque, mira, esta mañana hablaba yo con una paciente que tenía en consulta, digo, ¿verdad que te sientes, porque tiene una depresión? Digo, te sientes como un barco en medio del mar que se le ha parado el motor. Y todo el mundo te dice, pero si estás ahí al lado del puerto, lo que tienes que hacer es arrancar e ir. Y tú dices, pero si es que no puedo. Si es que no puedo y tengo un barco precioso y todo muy bien, lo tienes todo en la vida. No tienes razones para estar así, pero tú no puedes. Y decía la paciente, eso es lo que me pasa. Entonces nosotros sí que tenemos que animarlos a que cambien de actitud o a que nos acompañen a salir a dar una vuelta, a hacer cosas, pero no podemos pretender que lo hagan por el hecho de que nosotros se lo digamos. Qué interesante, Eladio, cuando una persona lo tiene todo, que no está enfermo, que tiene sus hijos sanos, que es lo que más nos preocupa a las personas, ¿no? Que tiene trabajo, que tiene una estabilidad laboral, económica y que hay una depresión, tú dices, ¿por qué? Claro. ¿Qué les lleva a eso? Sí, fíjate, ahí la depresión es un tema muy complejo y hay variables biológicas, variables de aprendizaje, variables circunstanciales que te empujan a tener una depresión, influyen muchas y en cada depresión y en cada persona el peso específico de cada variable varía, ¿vale? Lo que vemos es lo desde fuera, no tiene razones para estar mal. En una depresión siempre hay razones para estar mal. Que no las veamos es otra cosa. Pero razones puede haber, desde químicas pura y dura, donde hay un déficit de serotonina con un problema químico en el cerebro que necesita una medicación inmediata, hasta problemas de estilos de afrontamiento. Nosotros es lo que estamos, y enlazo un poco con lo que hablábamos antes. Cuando nosotros somos pequeños no nos damos cuenta que estamos aprendiendo habilidades de afrontamiento. Estamos aprendiendo formas de enfrentarnos a los problemas. Y a veces nadie nos enseña de forma explícita eso. Lo aprendemos por imitación. Pero puede ser que nuestros padres no tengan la mejor forma de afrontamiento. Y yo cojo y lo hago igual. Por eso a veces nos sorprendemos con lo que nos parecemos a nuestros padres con el paso del tiempo, ¿no? Claro, y nuestra forma de enfrentarnos a las situaciones pues puede ser deficitaria, puede ser que no sea buena. Es decir, mira, yo
Pongo un ejemplo así un poco tonto, pero bueno, para que se entienda. Cuando alguien está mal, yo le explico, digo, mira, los psiquiatras son los mecánicos del coche, y los psicólogos somos los profesores de autoescuela. Y enseñamos a conducir. Y a veces lo que hacemos los psicólogos es modificar los esquemas de aprendizaje para que esa persona se enfrente mejor a los problemas. ¿Qué pasa? Que si yo tengo problemas externos, pero mi habilidad de afrontamiento no es buena, y si encima tengo una pequeña predisposición genética a tener la serotonina baja, a tener adrenalina alta, un baile hormonal, pues probablemente vaya a desarrollar una depresión. Por eso, cuando nosotros trabajamos con gente con depresión, lo mejor son los tratamientos combinados. Un tratamiento que, por un lado, estabilice la química del cerebro, la equilibre, por otro lado, un tratamiento psicológico que le ayude a tener herramientas, a saber cuáles son las trampas cognitivas de pensamiento donde se mete. El paciente tiene que colaborar, entonces. Tiene que colaborar, nos tiene que ayudar. Por eso, al principio, fíjate, cuando las personas están muy mal, con una depresión muy profunda, primero tienen que responder un poco de la medicación antes de poder empezar a trabajar los psicólogos. Entonces, tratamiento químico... psicológico y luego social alrededor. Un buen tratamiento psicológico conlleva una motivación y una orientación a la familia y al entorno. Tenemos que colaborar nosotros también, ¿eh? Sí, no darle la espalda o sí. decir, ay, es que siempre estás igual. Pero es que, fíjate, hoy por hoy es el problema número 1 de salud. Y voy a decir un dato que a la gente no le gusta escucharlo, pero lo voy a decir. Es decir, el suicidio está ahí. Sí. El suicidio, ahora mismo, en el año 2018, 17, no sé la fecha exacta, el número de suicidios en España es el triple de fallecimiento por accidente de tráfico. El triple. Esto es una pandemia, entonces, Sí. los problemas Eso es un mentales. problemón, eso es un problemón, pero como no nos gusta escucharlo, suena feo, esto no me va a pasar a mí, le pasa a otros, no lo queremos escuchar, pero es un problemón. Casi 4.000 españoles murieron por tema de suicidio. Y tener una depresión aumenta en un 20 veces más o 21 veces más la posibilidad de suicidarte. Pues tenemos que poner solución. Tenemos que tener También está cuidado. en nuestra mano ayudar a nuestros amigos o a nuestros familiares. Hoy además, Eladio, estamos viviendo o estamos celebrando el Día Mundial de las Personas de Edad, de las personas mayores. Lo que pretende la ONU es dar visibilidad a los mayores. Tenemos una mejor calidad de vida, llegamos a mayores con plenas facultades y de repente la sociedad deja de contar con nosotros. Ya no tenemos visibilidad, ya no aportamos o formamos parte de las decisiones que se toman en nuestra comunidad. Eso está unido a la tristeza, a la apatía, a la depresión. Por supuesto, mira, primero creo que como sociedad nos equivocamos profundamente. O sea, una persona mayor es un tesoro. Es un tesoro. Y si no, cualquiera de 30 o de 20 años que nos esté escuchando, que se dé cuenta que en los últimos 10 años ha mejorado. Sabe muchas más cosas que 10 años antes. Imagínate con 70 y 80. Creo que no escuchar a los mayores es una aberración y un error social. Y por supuesto, la soledad es tremenda, porque ellos pierden movilidad, tienen problemas de salud muchas veces que les limitan, porque a lo mejor no es tan ameno escuchar a una persona mayor que repite las cosas, pero lo que dicen es oro molido y hay que escucharlo. Y luego el darnos cuenta de que nos han dado la vida, de todo lo que han peleado y todo lo que han luchado, es que nos olvidamos muy pronto de eso. Cuando estamos en plena lucha nos damos cuenta de lo que cuestan las cosas. La sociedad pero es no nos damos cuenta desagradecida. esa gente que hay ahí delante, que nos ha levantado, que ha hecho 1000 cosas por nosotros. Si solo fuera por agradecimiento, tendríamos que estar permanentemente cuidándolos. Mira, si hay algo para lo que sirve la pandemia esta es para que nos demos cuenta del valor de las personas mayores. Y si no estamos pendientes de eso, yo no sé en qué tipo de sociedad nos estamos convirtiendo. Creo que son lo más grande que hay. Creo que son nuestro tesoro. Nos ha dado la vida y nosotros tenemos que transmitirle eso a nuestros hijos, a los nietos. Cuidar de los mayores nos hace mejores. Y a ellos les viene muy bien. Son muy propensos a la depresión. Por desgracia, los dos sectores fundamentales más vulnerables de depresión son las personas mayores y los adolescentes, porque están en un momento turbulento que no saben manejar sus emociones y todo es como muy intenso, ¿no? Pero las personas mayores tenemos que prestarle atención. Eladio Rosique, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, encantado. Y hablar de la depresión y sobre todo de las personas mayores como lo has hecho. Muchísimas gracias, es siempre un placer. Un abrazo. María Pérez, nos decía Eladio Rosique que los mayores son oro molido y tú estás ahora mismo con un mayor